Buenos días chicos, hoy vamos a ver lo que es la anatomía del sistema cardiovascular. Dentro de los contenidos de la clase a trabajar son las generalidades del sistema cardiovascular, qué es la circulación menor y mayor, cuáles son las características generales de los vasos sanguíneos y el corazón. ¿Qué vamos a ver del corazón el día de hoy? Solo la parte de la configuración externa. La bibliografía ustedes van a encontrar en el capítulo de la unidad para trabajar tanto esta clase como el día de mañana, son Latarjet y García, que son textos que pueden encontrarlo dentro de lo que es nuestra biblioteca. El objetivo de la clase es que ustedes identifiquen al final de la clase las diferentes estructuras que conforman el sistema circulatorio, así como que diferencien la anatomía estructural del corazón, reconociendo su ubicación, relaciones con otros órganos y en este caso sus caras, especialmente la parte externa. En cuanto a las generalidades del sistema circulatorio. El sistema circulatorio se caracteriza por ser un sistema cerrado. ¿A qué le llamamos sistema cerrado? Es decir, que no tiene una derivación a ningún otro lado. La sangre circula completamente en nuestro cuerpo, impulsado por nuestro corazón, que es su órgano central y que tiene función de bomba, transportado por un sistema de conductos, en este caso especialmente por los vasos sanguíneos, representado por las arterias, las venas y los capilares. Además, hay una especie de estructuras a manera de conductos que son los vasos linfáticos, que son los encargados de transportar la linfa, que será hablado en un capítulo aparte. La función del sistema circulatorio, que es el transporte de la sangre y a través de ella transportar nutrientes, desechos, hormonas, un sinnúmero de metabolitos, así como también de mantener la presión arterial, mantener la temperatura corporal a través de la termorregulación. Dos términos que nosotros tenemos que conceptualizar para poder iniciar trabajando este tema es lo que es circulación menor y circulación mayor. La circulación menor es el transporte de la sangre que inicia desde el ventrículo derecho, va hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar y termina en la aurícula izquierda. La circulación menor transporta en su gran mayoría lo que es la sangre con dióxido de carbono. Mientras que la circulación mayor inicia en el ventrículo izquierdo, pasa a lo que es la arteria aorta para transportar la sangre a todo el tejido corporal, es decir, al resto del cuerpo, y termina con el retorno de la sangre a nivel de la aurícula derecha. La sangre que transporta la circulación mayor, en mayor cantidad, corresponde a la sangre oxigenada. Los vasos sanguíneos, que son las estructuras que forman parte del sistema de conductos del sistema circulatorio, se clasifican en arterias, venas y capilares. Las características generales o diferenciales o similares que tienen las arterias es que las arterias y las venas, ambas transportan sangre. ¿Qué lo diferencia? Que la sangre que transportan las arterias es una sangre rica en oxígeno, mientras que la sangre que transportan las venas es sangre rica en CO2. Pero hay una excepción. La única arteria que transporta sangre rica en CO2 es la arteria pulmonar y las únicas venas que transportan sangre con oxígeno son las 4 venas pulmonares. Esa es la excepción. Otra característica es que las arterias laten, tienen pulso, el mismo que se palpa a través de la superficie de la piel con los dedos índice y medio, como por ejemplo el pulso radial, el pulso carotídeo. Mientras que las venas no laten, no tienen pulso. Las paredes de las arterias son más gruesas, elásticas, especialmente las de mayor calibre, mientras que las paredes de las venas son más delgadas. Cuando hay una lesión de algún vaso sanguíneo, especialmente de una hemorragia, la sangre que se elimina o que sale de esa lesión arterial es una sangre roja, brillante, rutilante y sale a chorro, es decir, a presión. Se diferencia la hemorragia venosa porque la sangre es más oscura, color vino tinto,
y la hemorragia solo fluye, tiene menor presión, es decir, tiene un flujo menor. En cuanto a las características similares, ellas tienen, tanto las venas como las arterias están formadas histológicamente por tres túnicas. Una túnica interna denominada íntima, que presenta su endotelio vascular, una túnica media o muscular y una túnica externa o adventicia. La túnica íntima está formada por células endoteliales, es decir, por un epitelio simple plano, cuya lámina basal es de tejido conectivo. La túnica muscular está formada por fibras musculares lisas, fibras elásticas, también podemos encontrar lo que es macrófagos, y la túnica externa está formada por tejido conectivo, fibras de colágeno, y en la túnica externa o adventicia de los vasos sanguíneos vamos a encontrar la vasa vasorum. ¿A qué se llama la vasa vasorum? La vasa vasorum no es más que los vasos sanguíneos que le aportan sangre a los vasos sanguíneos, valga la redundancia. Y el nervi vasorum, que son los los nervios que podemos encontrar dentro de la túnica adventicia, que son los encargados de darle la sensibilidad a los vasos sanguíneos. Las arterias se clasifican en arterias elásticas o de gran calibre, las arterias musculares o de mediano calibre, las arteriolas, que van a terminar en ramas más finas denominadas arteriolas terminales o metaarteriolas. Las arterias elásticas, ejemplo representativo de ellas son las grandes arterias como por ejemplo la arteria pulmonar y la arteria aorta. Estas arterias se caracterizan primero por su gran tamaño, porque en su túnica media tienen gran cantidad de fibras elásticas, es decir, mayor cantidad de fibras elásticas que fibras musculares. Esto permite que la arteria en la sístole ventricular se distienda, es decir, soporte esa mayor presión que hay, no se lesione, y que en la diástole, en la relajación ventricular, vuelva a su normalidad sin que ésta colapse. Eso hace y favorece mantener la presión arterial. Las arterias musculares se caracterizan porque en su túnica media, primero, tienen mayor cantidad de fibras musculares que de fibras elásticas. Son de menor calibre, se encuentran discurriendo entre los músculos o tejidos blandos, y las arteriolas son ya la parte final de lo que es el recorrido arterial, son de menor calibre, tienden a medir entre 100 a 30 micras y que son aquellas que van a preceder a los capilares. Sus ramas más finas, las que preceden a los capilares, denominadas metaarteriolas, se caracterizan porque tienen unos pequeños esfínteres denominados esfínter precapilar, que tienen la función como de bomba, evitando el reflujo del riego arterial. Estos capilares, estas metaarteriolas se continúan con los capilares sanguíneos que luego van a hacer anastomosis con la parte venosa. En cuanto a las venas, estas se clasifican en venas de menor calibre o vénulas, que son las que se encuentran después de los capilares, venas postcapilares, que se caracterizan porque prácticamente su túnica solo tienen un endotelio, sus fibras musculares son más pequeñas y una túnica externa delgada. Encontramos a las venas de pequeño calibre, luego a las venas de mediano calibre y las venas de gran calibre. A las venas de gran calibre, ejemplo de ellas son las venas cavas superior e inferior. Las venas de mediano calibre son las que son homónimas de las venas musculares. Lo característico del sistema venoso es que estas se clasifican en venas profundas y venas superficiales. Al contrario de las arterias suelen ser profundas, estar protegidas por los tejidos blandos o partes musculares,
Cada arteria generalmente está acompañada de dos venas. ¿Qué venas no acompañan a unas arterias? Son las venas cavas. Ellas no acompañan a ninguna arteria. Algo característico de las venas es que su adventicia es mucho más gruesa que a nivel de las arterias. Y a nivel de la adventicia también vamos a encontrar la vasa vasorum y nervi vasorum. Los capilares, que son los vasos sanguíneos de menor calibre, estos capilares sanguíneos se clasifican en capilares continuos, capilares fenestrados y capilares sinusoides. Se clasifican así de acuerdo a la disposición de sus células endoteliales. Histológicamente, los capilares solo tienen túnica íntima, no tienen ni túnica externa ni túnica media. La túnica íntima, su endotelio, sus células endoteliales, están descansando sobre una lámina basal. De tal manera que el capilar continuo se llama así porque sus células endoteliales se unen de manera muy firme, sin despares, tienen una unión a manera de desmosoma, es decir, una unión fuerte, y estas descansan sobre una lámina basal continua, lo que va a impedir lo que es difusión de macrosustancias. La difusión o transporte de sustancias a nivel de los capilares continuos se hace a través de vesículas pinocíticas que se encuentran en su citoplasma. ¿Dónde encontramos este tipo de capilares continuos? A nivel del tejido muscular, del tejido esquelético, cardíaco, a nivel de los pulmones, en el tabique alveolar, a nivel del sistema nervioso, formando parte de la barrera hematoencefálica y en las glándulas exócrinas. Los capilares fenestrados se denominan así porque las células endoteliales se disponen a manera, dejando espacios entre sí, es decir, su unión no es continua, dejan pequeños espacios denominados fenestraciones o poros de filtración, pero esas células con esos espacios descansan sobre una lámina basal continua. Esto hace que estos capilares puedan permitir la difusión de sustancias, un transporte de sustancias, y los vamos a encontrar a nivel de los capilares que forman el glomérulo renal a nivel de las nefronas, por eso permite la difusión de agua, electrolitos, a nivel de las glándulas endocrinas, cuyas células producen hormonas y las liberan directamente al torrente sanguíneo, a nivel del páncreas y la mucosa intestinal. Los capilares sinusoides o capilares discontinuos se caracterizan porque sus células endoteliales dejan también fenestraciones de mayor tamaño entre sí, es decir, los poros de filtración, pero su lámina basal es completamente discontinua, lo que va a permitir que el paso o difusión de macromoléculas, entre ellos hígado, ¿dónde encontramos este tipo de capilares? Hígado, vaso, médula ósea. Estos capilares incluso permiten la difusión de células. En resumen, hasta aquí hemos visto cómo son las características o las generalidades del sistema circulatorio. El sistema circulatorio está formado por una estructura o un órgano denominado corazón, que es un órgano bomba, por un sistema de conductos que son los vasos sanguíneos divididos en arterias y venas. Las arterias transportan sangre con oxígeno, las venas transportan sangre con dióxido de carbono. Todas tienen una disposición de túnica interna, túnica media, túnica externa. Las arterias son de recorrido más profundo, mientras que las venas suelen haber un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial. Existen dos tipos de circulación mayor y circulación menor. La circulación menor, que inicia en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda, mayormente transporta sangre con dióxido de carbono. La circulación mayor, que inicia en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha y mayormente transporta sangre con oxígeno. Entramos en la parte del corazón como tal. Vamos a hablar de la estructura del corazón. Para reconocer del corazón su situación,
la forma, la orientación, el aspecto, su peso, relaciones. El corazón se caracteriza porque se encuentra situado en la línea media dentro de la caja torácica, es decir, está en el mediastim. Se encuentra por detrás del esternón, por delante del esófago y de las vértebras dorsales, entre los pulmones descansando sobre el diafragma. Tiene una forma de pirámide invertida cuya base es superior y su vértice es inferior. Se encuentra en la línea media, pero su vértice se orienta hacia la izquierda. Su tejido es de un color rosado, a veces de rojo oscuro, ese es en cuanto a su aspecto. Si nosotros lo observamos teniendo un corazón en la mano, podemos observar que en su superficie vamos a encontrar una serie de surcos y que a nivel de los surcos nosotros podemos encontrar que existe acumulación de tejido adiposo. Es duro cuando el corazón se encuentra en sístole, es decir, hay una contracción ventricular, es duro, y es blando cuando se encuentra en diástole ventricular, es decir, en relajación. El peso del corazón varía de acuerdo a la edad, al sexo e incluso de acuerdo a la actividad que realice un individuo o el estado fisiológico en que se encuentra. Normalmente el peso en el hombre, el corazón suele ser más voluminoso que en la mujer. Al momento del nacer pesa aproximadamente 25 gramos, a los 10 años o su peso oscila entre los 10 a 125 gramos. Y ya en adulto, como término promedio, la literatura menciona que el corazón pesa entre 200 a 250 gramos. En otras literaturas, como por ejemplo Anatomía de Testículo, ustedes pueden encontrar que el corazón en el hombre pesa entre 250 a 300 gramos y en la mujer entre 200 a 250 gramos. En cuanto al volumen del corazón, el volumen del corazón depende de esfuerzos físicos que realice el individuo, del trabajo muscular del individuo y se mide prácticamente como el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es el volumen de sangre que el corazón bombea en un minuto. De tal manera que el volumen del corazón va a variar. En ejemplos fisiológicos, por ejemplo, un deportista puede tener un corazón de mayor tamaño, puede bombear mayor volumen de sangre debido a la actividad física a la que está acostumbrado. En el embarazo, fisiológicamente, como la mujer o el corazón de esa madre debe bombear por 2, también aumenta de tamaño, pero luego del parto vuelve a su capacidad fisiológica normal. Las relaciones anatómicas se refiere a con qué estructura se relaciona el corazón. El corazón se relaciona especialmente por delante va a tener al esternón como piezas óseas, con la cara posterior del esternón, con la cara anterior de los cuerpos vertebrales de las vértebras dorsales, con estructuras blandas u órganos como por ejemplo en su parte posterior con el esófago, hacia su parte superior se relaciona con la bifurcación de la tráquea, es decir, a nivel de la carina, se relaciona con los pulmones y la pleura parietal de los pulmones y en su parte inferior se relaciona con el diafragma. En el corazón nosotros vamos a describir 3 caras, una cara anterior, una diafragmática, una cara inferior. Describimos una base, un vértice. La cara anterior, o también denominada cara esternocostal, se caracteriza primero porque es la cara que está en relación con la cara posterior del esternón. ¿Cómo la reconocemos? La reconocemos porque en ella podemos observar el nacimiento de los grandes vasos, especialmente de la arteria pulmonar y de la arteria aorta. Se observa más lo que son las aurículas. ¿Qué es lo que más llama la atención en esta cara? Primero, la presencia de un surco oblicuo. A este surco oblicuo se lo conoce con el nombre de surco coronario o también denominado surco
aurículo-ventricular, que es un surco que separa a las aurículas de los ventrículos, dividiendo así a esta cara una zona auricular y una zona ventricular. La zona auricular, en ella nosotros vamos a observar lo que se conoce con el nombre de orejuelas auriculares. Las orejuelas auriculares no son más que divertículos o prolongaciones de las aurículas, y que tenemos la orejuela derecha que se encuentra aplicada o relacionada en el borde de lo que es la arteria aorta, y la orejuela de la aurícula izquierda que se aplica sobre la arteria pulmonar. Algo característico es que entre la orejuela de la aurícula izquierda y el nacimiento de la arteria pulmonar se encuentra entre ellas, se va a abrir un pequeño orificio que es el orificio izquierdo del seno transverso del pericardio, que lo veremos más adelante. Este surco coronario va a alojar a nivel de su lado derecho, aloja a la arteria coronaria derecha, y en su parte izquierda aloja a la arteria circunfleja, que es rama de la arteria coronaria izquierda. En la zona ventricular, ¿sí?, de esta cara, nosotros vamos a encontrar también un surco que se origina a nivel del nacimiento de la arteria pulmonar, prácticamente en el punto de unión entre la orejuela de la aurícula izquierda y la arteria pulmonar. Desciende y termina 1 o 2 centímetros por detrás del vértice del corazón. Ese surco divide a esa cara, permite dividir el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. El surco interventricular anterior, que así se llama, va a alojar a la arteria interventricular anterior y su vena. Esta arteria es rama de la arteria coronaria izquierda. En esta cara podemos observar en mayor extensión por los 2/3 del ventrículo derecho y 1/3 del ventrículo izquierdo. Es decir, que en esta cara observamos la mayor proporción del ventrículo derecho que del ventrículo izquierdo. En su parte superior nosotros podemos ver, como ya mencioné anteriormente, el nacimiento de la arteria pulmonar y la arteria aorta. La cara posterior o inferior, o también llamada cara diafragmática, se la denomina así porque es la cara que descansa sobre el diafragma. Se caracteriza porque en esta cara también vamos a encontrar el surco coronario a nivel de su parte posterior, que va a alojar también a lo que es la arteria coronaria derecha y al seno venoso coronario, pero también que va a dividir en una zona auricular y una zona ventricular. En esta zona auricular, nosotros lo que vamos a observar es con mayor magnitud o mayor claridad las aurículas, especialmente la aurícula derecha, donde nosotros podemos observar la desembocadura de la vena cava superior y la desembocadura de la vena cava inferior. Podemos observar la aurícula izquierda y las 4 venas pulmonares. En la zona ventricular también encontramos un surco, que es el surco interventricular posterior, donde se alojan las ramas terminales de la coronaria derecha, como por ejemplo la arteria interventricular posterior con su vena. Este surco divide esta zona ventricular en 2 zonas desiguales. En esta cara nosotros vamos a observar en mayor magnitud al ventrículo izquierdo y con una menor porción al ventrículo derecho. La cara pulmonar izquierda se denomina así porque esta cara se caracteriza porque está en relación con la cara interna del pulmón izquierdo. Debido a su disposición
anatómica y su situación, el corazón hace o dibuja en la cara inferior del pulmón izquierdo una muesca a lo que se denomina lecho cardíaco. Esta cara es convexa y lo que se observa más es en mayor proporción el ventrículo izquierdo. Como mencionamos, el corazón tenía una base y tenía un vértice. Su base está formada mayormente por las aurículas. Nosotros podemos ver las aurículas, la desembocadura de los grandes vasos, la aorta en su prolongación y la prolongación de la arteria pulmonar en arteria pulmonar derecha e izquierda. La base es de orientación posterior y superior. El vértice se orienta hacia la izquierda, especialmente se orienta a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo. No sé si tengan una pregunta hasta ahí, me gustaría que me escribieran en el foro para ver si hay alguna pregunta y si no la disipamos dentro de la siguiente clase. La diapositiva que está aquí es para darle una pauta de lo que vamos a ver en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a ver la configuración interna del corazón. Dentro de esta configuración interna vamos a ver lo que es las cavidades, las válvulas que en ellas podemos encontrar, la característica de su pared, las capas del corazón. Como actividad en el EVAS está un link de un quiz donde hay preguntas sobre la parte de la clase de hoy. Necesito que lo resuelvan, hagan captura de pantalla de la parte final y la carguen a la plataforma. El tema ya les dije, la próxima clase, cavidades cardíacas, paredes del corazón, vascularización y inervación cardíaca, correlación clínica. Siempre me gusta terminar una clase con ciertos detalles. Hoy se celebra como 17 de octubre el Día Internacional de Erradicación de la Pobreza. Por eso traje a José Mujica, un político uruguayo caracterizado por su humildad, donde él nos dice siempre, los pobres no son los que no tienen poco, los que tienen poco. Pobres son los que quieren más y más, infinitamente más, y nunca les alcanza. Esto les quiero decir que en realidad no se necesita que en nuestro bolsillo, en nuestras carteras, no haya ni un dólar, ni un centavo. Sí es verdad, a veces es necesario para poder subsistir, pero también podemos ayudar a la sociedad de otra manera. No olviden que la carrera que ustedes están eligiendo es una carrera de servicio. Y para poder servir se necesita amar lo que se tiene, chicos. Tengan excelente día. Ha sido un gusto verlos.